getting up through the sewers. I have to check if they're clear. Mila, pack some things, nothing bigger I can't than this. go in the sewers. I told you I won't go in the sewers. You can go. Yes, you can. I won't go in the sewers. Deine Papiere, Jude! Deine Papiere, Jude! Deine Karte! Geh nicht auf wegen deiner verdammten Deine Scheißkarte! Das du mich sehen! Was soll denn die Scheiße? Mit diesem Scheißgewehr hättest du mich erschießen können, Mensch! Du hast so nah an mir vorbeigeschossen! Was heißt hier Entschuldigung? Du bist total verrückt geworden. Ruhig bleiben! Einfach stehen lassen, weiterlaufen, links sprechen. Weiterlaufen. Bueno, una vez estamos metidos en la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo que hacen en la conferencia de Wannsee es aprobar lo que se conoce con el nombre de la solución final. Esto viene precipitado por la invasión de la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Cuando los soviéticos son invadidos por los nazis se dan cuenta de que hay una gran población judía. Entonces tienen que cogerlos, llevarlos a todos a sitios para tenerlos apartados, evidentemente por la propia política nazi de perseguir y acabar con los judíos, y masivamente empiezan a llevarlos a los campos de concentración. Los campos de concentración, chicos, eran espacios donde se les llevaban, se les convertían en esclavos, porque dentro del campo de concentración había empresas, es decir, fábricas, y esas fábricas lo que hacían era aprovecharse de esta mano de obra que era muy barata y esclava. Y los beneficios del salario de los judíos no los percibían directamente ellos. Eran enviados directamente al Estado alemán. Es decir, tú como empresa te instalabas en el campo, pagabas una miseria por dar trabajo a esta gente y encima el asalariado no recibía nada, sino que era llevado, ese dinero era llevado básicamente al Estado, es decir, el Estado era el que se beneficiaba. Los judíos y todos los que participaron en el Holocausto fueron engañados y se les decía que iban a ir a sitios a trabajar donde con ese trabajo iban a conseguir su libertad, que iba a pasar un tiempo y que cuando ya cumplieran con su obligación con el Estado se les daría la libertad. Entonces, bueno, pues de hecho la frase que tenemos aquí colocada en la entrada del campo de Auschwitz, que es el más famoso de todos, del que os voy a pasar unas cuantas fotos, quiere decir: el trabajo os hará libres. Arbeit macht frei. El trabajo os hará libres. La cuestión es que los judíos no es que fueran tontos y que les mandaran aquí sin ningún tipo o con mucha inocencia, ¿no? Sino que la cuestión era
que se les obligaba desde el punto de vista militar, porque los soldados vaciaban los guetos y los llevaban a los campos de concentración, y una vez vaciados los guetos, pues los campos de concentración eran los que se encargaban de llevar a cabo la labor de explotarlos y ejecutarlos. Una de las formas con las cuales les engañaban era que tenían que poner en sus posesiones su nombre, apellido, dirección incluso, y una vez estuvieran ya en el campo de concentración se les daría, pero que tenían que no podían llevar sus posesiones consigo, porque si no, no cabían en los trenes, porque tenían que vigilar que no llevaran armas. Tenemos que recordar que era un estado de guerra, con lo cual tenían que estar muy pendientes de todo eso. Y básicamente aquí lo que tenemos es maletas que están guardadas en el campo de Auschwitz de sus propietarios, y con sus nombres y demás. ¿Qué es lo que hacían cuando llegaban a los campos? Pues cogían, las abrían, las vaciaban, cogían todo lo de valor, las prendas las vendían o las mandaban a los damnificados de guerra. Es decir, les robaban, ni más ni menos. Se llevaban sus objetos personales consigo y esos objetos personales pues eran reutilizados. Aquí tenemos un ejemplo de cacharros, de diversos cacharros que se llevaban consigo y que eran también robados para entregarlos pues, o mandarlos al ejército o incluso darlos a gente que hubiera padecido las consecuencias de la guerra. Auschwitz-Birkenau era un campo de concentración que se dividía en varias partes. Esta concretamente es la parte menos noble, porque había unas partes donde había barracones de obra y esta concretamente era una parte donde había barracones de madera. Los judíos eran montados en trenes, casi como trenes de estos de ganado, y una vez llegaban al campo entraban por este arco de aquí y a través de estas vías eran distribuidos por el campo para entregarles su obligación, para colocarlos en alguna fábrica o lo que fuera, o llevarlos directamente a unos barracones. Ahora os explicaré un poquito más sobre esto, ¿vale? Algo frío. Bola. Bola. Oh, otro hermoso día. Die Beladung der Transportwagen ist beendet. Wir sind abfahrbereit. Aquí tiene. Gracias. ¿Qué dices si traemos las mangueras y echamos agua a los vagones? Gracias. Compláceme. Cuidar, Señor, ve a traer las mangueras. ¿dónde está el fuego? Por las ventanas. Eso es. En el techo. Eso, muy bien. Por la ventana. Vamos. Más. Así. Vamos. Eso sí que es cruel, Oscar. No debes hacerlo. Les das esperanza. Eso es cruel. Vamos. Traten de llegar hasta el último. Cuidado. Tengo unos 200 metros de manguera en la fábrica. Yo tengo 20 en el jardín de mi casa. Y llegaríamos a los últimos vagones. ¿Qué? Cuidar. Sí, seguro. No olviden el techo. El techo, al otro lado. Schafführer, cada vez que se tenga el tren, abra las puertas y les da agua. ¿Ya? Ya voy. Ya. ¡A este! ¡A este! Pero